Hola, hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con ver lo del caso de ayer, ¿ya? Estoy abriendo el archivo y con esto vamos. Ya, entonces, bueno, vamos a solucionar el caso práctico del día de ayer y después vamos a hacer, como ya habíamos quedado, unos ejercicios más pequeñitos, así ejercicios sueltos, para estar más listos para el examen de mañana, ¿ya? No debería ser muy difícil el examen en el sentido que no es muy amplio el tema, o sea, es un tema que estamos viendo y estamos con lo que vamos a repasar hoy y demás, deberíamos estar preparados, ¿ya? Así que hoy tienen que aprovechar para cualquier duda que tengan. Entonces, primero resolveremos este ejercicio del caso práctico y después hacemos los ejercicios sueltos. Ya entendería, deberían ser más fáciles con lo que ya hemos visto el caso. Pero bueno, no hay problema. Cualquier duda es mejor ahora que las veamos porque ya mañana va a ser el examen, ¿no? Entonces es mejor revisar cualquier cosa ahora. Entonces voy a compartir ya mi pantalla. Tengan a la mano el caso, por favor, para que podamos ir revisando. A ver, estoy compartiendo toda mi pantalla para que podamos ir viendo también eh, el ejercicio. Ya. Estamos, ¿no? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, licenciada. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ir intercalando. Veremos primero este del ejercicio. Entonces, bueno, era un caso de aplicación práctica. Nos habla de una empresa que vende textiles, ¿no? Venía su nombre de Textil S.A. Entonces nos dan el estado de resultados, el formato tradicional, regular que conocemos, ¿no? Ingresos que vienen de las ventas, ¿no? Ventas menos costos, da la utilidad bruta en ventas, menos gastos administrativos, comerciales, financieros, nos va a dar la utilidad antes de impuestos, menos la utilidad sobre el impuesto sobre las utilidades, que es del 25% si lo calculan ahí, vamos a tener la utilidad después de impuestos. ¿Ya? Ese es el formato tradicional que tenemos. Pero para poder hacer efectos de análisis, y un poco les iba mencionando eso para el tema de apalancamiento también, vamos a utilizar el formato estructural de los estados financieros. Entonces, en el formato estructural ya no ponemos todo ese detalle que acabamos de ver, ¿no? De todas las cuentas, sino que lo único que vamos a colocar es, de ahí viene su nombre, la estructura general que tienen los estados financieros. Por ejemplo, un balance general estructural sería activos, ¿no? Activos corrientes, activos no corrientes, total activo, listo, ¿no? Y en el lado del pasivo, si fuera un balance general estructural, tendríamos pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio. O sea, los grupos grandes, la estructura general que tiene el estado financiero. A eso se refiere primero que en una presentación estructural, el mismo estado de resultados que tenemos arriba lo presenta, si quieren, de una forma resumida, ¿no? Porque solo hacemos la estructura general. Entonces, cuando hablamos de este tipo de estado financiero y nos referimos al estado de resultados, no distinguimos entre costos y gastos, ¿no? En la estructura tradicional que antes han visto, hemos visto ventas menos costos, menos gastos, diferenciando los costos y los gastos, ¿no? Entonces, este formato estructural solamente lo que hace es diferenciar entre cuáles son fijos y cuáles son variables. Los llama costos, pero aquí están tanto los costos como los gastos. O sea, no está haciendo la diferenciación. Eso porque estamos en el formato estructura y solamente se utiliza para fines de análisis. ¿Ya?
Entonces, es un poco solo como preámbulo, como información adicional, y ya en los otros temas que vamos a ver, van a ver que igual vamos a utilizar el formato estructural. Es un poco para que ustedes entiendan por qué primero les muestro un estado de resultados y después otra vez un estado de resultados en diferente formato. Entonces, por eso, porque el otro es el tradicional que tenemos, pero después los segmentamos de forma estructural, ¿no? Están viendo en la pantalla a efectos de análisis únicamente. Ya, entonces por eso este es más cortito, más resumido, porque solo nos muestra la estructura general. Entonces, los datos son los mismos, entonces si ustedes suman los costos y gastos que tienen ahí arriba, les va a sumar los mismos 6.400.200. Solo que, bueno, acá lo que está haciendo internamente es separar costos y gastos fijos y costos y gastos que sean variables. ¿Ya? Esa es la primera explicación en este caso para que ustedes entiendan el por qué hay dos estados de resultado. Entonces, bajo ese parámetro vamos a trabajar con este segundo solamente, ¿no? Y ya empezamos a ver los diferentes datos que nos daba este caso. Nos dice la cantidad de metros de tela que ha vendido la empresa, ¿no? Que son 950.000 metros, ¿no? De hecho, ahí vamos a ir sacando los datos que tenemos. Si mis ventas han sido 9.500.000, pero la cantidad ha sido 950.000 unidades, en este caso la unidad son metros, quiere decir que el precio de venta de cada metro de tela es ¿cuánto? 10. 10 bolivianos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí de rato en rato les voy preguntando porque la idea es ver si están siguiéndome, ¿no? Entonces, muy bien, 10 bolivianos. Ese es el dato que obtenemos con esto, que nos va a servir para ir viendo también, ¿no? Luego nos dice, la gestión pasada, la firma superó por escaso margen el punto de equilibrio. Ya, vamos a hablar justamente en los siguientes temas, qué es el punto de equilibrio. En el tema de apalancamiento vamos a hablar de esto, pero quizá ya lo conocen o recordando o adelantándonos un poco a esto. Es el punto, ¿no? El nivel de ventas que tiene que realizar la empresa para poder cubrir todos sus costos fijos y variables, ¿no? O sea, para cubrir todos sus costos. A partir de ese punto, una unidad más, cada unidad más que vaya vendiendo ya va a ser ganancia. Y hacia abajo de ese punto son pérdidas para la empresa, ¿no? Es decir, es aquel punto en el que la empresa no gana ni pierde, ¿no? Porque solamente le alcanza para cubrir los costos, pero no queda margen para ganancia. Entonces nos dice que está muy cerca, ¿no? O sea, apenas ha superado su punto de equilibrio. El análisis de esto quiere decir que la empresa necesita vender más porque tiene que superar su punto de equilibrio. Mientras más lejos está del punto de equilibrio, quiere decir que está vendiendo más y por lo tanto está generando utilidad. Entonces, eso es lo que analizamos de ese punto. Luego nos dice, los ejecutivos de la empresa consideran que la rentabilidad debe ser por lo menos del 20% anual. Eso es lo que están esperando los ejecutivos, los dueños o inversores en esta empresa, ¿no? Entonces quiere decir que este es su costo de oportunidad. Entonces por eso ellos por lo menos esperan obtener esto, porque si no, lo invertirían en otra cosa. Entonces por eso este 20% para nosotros va a ser lo que hemos ido viendo como el costo de oportunidad. Con esto nos comparamos. Los ejecutivos, esto es lo mínimo que esperan de rentabilidad. ¿Ya? Y repito, es su costo de oportunidad. Para poder alcanzar eso, sí o sí tienen que subir el nivel de ventas, ¿no? Y acá nos da cuáles son las condiciones actuales de venta. Actualmente lo máximo que venden es 100.000 al crédito y mínimo 36.000. Eso es su parte de su política crediticia, lo que estamos leyendo, ¿no? Y dice, si es más de eso, los clientes tienen que dar nuevas garantías y si es menos, no les atendemos nosotros y no les mandamos con nuestros minoristas, ¿no? Con nosotros, no les atendemos nosotros, si es menos de ese modo. El plazo de pago actualmente es de 30 días, lo que otorgamos de plazo, ¿no? En la actualidad, el periodo medio de cobro alcanza 40 días, ¿no? O sea, les damos plazo 30, pero nos tardan más en pagar porque tardan en promedio 40 días en pagar. Luego nos dice la garantía para obtener es una hipoteca sobre inmuebles, o sea, esa es la garantía actual que pide esta empresa, sus condiciones actuales, ¿no?
Y nos dice el saldo de las cuentas por cobrar al anterior cierre ha sido 1.050.000, ¿no? Este es un dato para ver cuánto es el importe de cuentas por cobrar inicial. Luego nos dice la gestión pasada, las pérdidas reales por incobrabilidad han sido 145.500, las cuales ya se encuentran dentro de los gastos administrativos. Y esos gastos administrativos ya están dentro de los costos fijos que hemos visto, ¿no? Entonces ya están estos ahí, esa pérdida en incobrables. Luego también esto nos dice que para manejar las cuentas por cobrar, esto sería un departamento de cobranzas, en otras palabras, anualmente se gasta 70.000, ¿no? Que es actualmente el sueldo de una persona, y bueno, todo lo necesario para llevar a cabo las tareas relacionadas a esto. Nos dice el gerente financiero tiene una idea, ¿no? Que dice que quiere conformar la unidad de créditos y cobranzas. Entonces quiere que hayan 2 empleados. Y hay uno, lo que quiere es aumentar un empleado más, a proveer equipo de computación, todo lo que fuera necesario para eso, ¿no? Pero nos dice, si fuera eso, el costo anual de mantener esta área, esta unidad que va a crear, perdón, alcanzaría a 85.000 bolivianos anualmente, ¿no? Entonces dice que el gerente de comercialización apoya esa idea porque lo que piensa es que ellos tienen varios esfuerzos para aumentar las ventas, ¿no? De comercialización, pero son neutralizados por la actual política de créditos, ¿no? O sea, ellos se rajan vendiendo, vienen los clientes y con las políticas crediticias que ahorita tenemos se truncan, ¿no? Lo que decíamos, vienen y les rechazamos porque no cumplen los requisitos, porque no pasan la evaluación, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nos dice, actualmente tenemos un gasto de 70.000. Si aplicamos la idea del gerente financiero de volverlo una unidad especializada, va a tener un gasto de 85.000. O sea, 75.000 ya gasta actualmente, 70, perdón, ya gasta actualmente. Y si se aplica la idea, llegaría a 85.000. O sea, 15.000 más de lo que ya gastan actualmente. Ese es el análisis de este punto. Y bueno, acá nos dice que se han evaluado la competencia y las otras empresas que son competencia de textil son más flexibles, ¿no? No tienen requisitos menos exigentes, nos dice. Entonces contratan una consultora para que pueda hacer el análisis. Y esta consultora en su análisis hace las estimaciones necesarias y dice, ¿no? Si las ventas se incrementan en 6%, la incobrabilidad va a aumentar en 1%. Y dice si en el 1% adicional a las actuales son del 1.5%, nos dice, ¿no? Si ocurrieran incrementos diferentes al 6%, hay que hacer regla de 3 en otras palabras, ¿no? Va a ser en esta proporción. Un incremento de 6% en ventas significa un incremento de 1% en incobrables. Pues esto es la relación que nos da y aplicaría como un dato general para cualquier escenario de la empresa, esto se utilizaría. Entonces, este es el primer escenario que veríamos, ¿no? Nos dice, ¿qué pasa si aumentamos los límites que estamos otorgando? Actualmente, lo máximo que damos en nuestra política crediticia era 100.000, ¿no? Entonces, máximo les doy 100.000, dice, ¿no ve? Y mínimo a partir de 36.000 les vendo yo. Entonces, lo que está diciendo es cambiaremos esa política, les ampliaremos. Ahora les podemos dar crédito hasta 200.000, dice, ¿no? Si fuera duplicado, sin pedirles más garantías, ¿no? Y el mínimo, en vez de que a partir de 36.000 recién les vendamos, dice a la mitad. O sea, a partir de 18.000 ya les podemos vender. Nos estamos ampliando nuestros límites hacia arriba y hacia abajo también. Eso dice que ayudaría a que las ventas se incrementen en 6% anualmente, ¿no? Y acá lo que les decía, lo que la teoría nos decía es rentabilidad, riesgo van de la mano, ¿no? Entonces, si bien estoy aumentando mis ventas, y eso es bueno para la rentabilidad, va de la mano con los impactos que nos mostraban las láminas. ¿Se acuerdan? Los impactos son el riesgo crediticio, que es la posibilidad de aumentar los incobrables, y eso ya nos da acá, ¿no? Por cada 6% que aumentamos ventas, vamos a aumentar 1% las pérdidas en incobrables, ahí está. Otro impacto que tiene el tema
de aumentar las ventas, ¿no? De flexibilizar nuestra política crediticia, nos decía es la mayor cantidad de cuentas por cobrar, y eso significa mayores gastos de cobranzas, ¿no? Y en este caso, fíjense, el impacto también está en la cantidad de días para el cobro. Entonces, el periodo inicial de esta empresa, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Tienen ahí a la mano? ¿Cuánto era el periodo medio de cobro que tiene esta empresa actualmente? 40 días, licenciada. 40 días. 40, muy bien. Entonces, por aumentar las ventas, cambiando esta política, subiría. O sea, van a tardar más ahora en pagarme. Claro, porque estoy siendo más flexible, estoy dando plazos, montos más altos y desde más pequeño estoy ampliando mi rango, entonces me van a tardar en pagar más, ¿no? Son los impactos que tiene. Y justamente eso vamos a ver. Capaz lo que hay que analizar acá es que algunos impactos tal vez son muy fuertes, ¿no? Y no compensan la rentabilidad. Y es lo que les decía. Si vamos a asumir mayor riesgo, tiene que estar compensado con mayor rentabilidad. En este caso, si vamos a ampliar nuestros días de cobro, vamos a tener más cuentas por cobrar, van a aumentar nuestras pérdidas en incobrables. Para que valga la pena eso, tiene que ser más la rentabilidad que la pérdida, ¿no? Que estos impactos que tiene. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, ese es el primer escenario y bueno, de ahí vienen otros escenarios que ahorita vamos a evaluar. Y luego nos dice, esto también es importante, ¿no? En general, cualquier incremento en ventas ocasionaría manejar un mayor número de cuentas por cobrar, lo que significaría o demandaría la concreción del proyecto del gerente financiero. O sea, si hay cualquier incremento en ventas, sí o sí tenemos que concretar esta idea del gerente financiero. Es decir, de 70,000 que actualmente gastamos, implicaría también subir a 85,000, ¿no? Son todos los impactos que les decía. Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos, ¿no? Y acá son los otros dos escenarios que ustedes ya los han visto en el ejercicio y demás, ¿no? Y al final nos dice un análisis combinado de los que sean los convenientes. Entonces, ya con todo este análisis que estamos haciendo, como les ven, parte por parte hemos ido interpretando qué nos dice. Ahora vamos a aplicar a los cálculos, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer acá en el Excel. Igual ustedes ya tienen sus prácticas que han hecho ayer. Pueden ir modificando ahí, siguiéndome con eso, por favor. Entonces, me dice las unidades son 950,000 unidades, ¿no? Entonces, ahí está las 950,000 unidades. El precio ya lo hemos calculado, lo que hace ratito les decía. El costo de oportunidad y el periodo medio de cobro actual, que es de 40 días, ¿no? Entonces, algunos de los datos. Ahí está el primero análisis que vamos a hacer. Ahí nos dice escenario 1, o también podríamos llamarle escenario 0, el actual. Es la situación original en la que está partiendo la empresa. Igualito que en las láminas, se los he puesto en las láminas como receta, los 3 pasos que hay que seguir, ¿no? Entonces ahí está rotación de cuentas por cobrar, la fórmula, y nos dice la fórmula es 360 dividido entre lo que es el periodo medio de cobro. ¿No ven? Entonces, en este caso, en la situación inicial, me dice que el periodo medio de cobro es 40 días, ¿no? Si ustedes hacen esto, quiere decir que la rotación inicial es de 9 días. El segundo paso, como receta, nos decía cuál es el promedio de las cuentas por cobrar. Entonces, vamos a decir las ventas dividido entre lo que es la rotación de las cuentas por cobrar, lo que acabo de calcular arriba, ¿no? Fíjense, acá está todo ligado con fórmulas. Fíjense, esta celda está jalando de la celda de acá arriba, que es la que acabamos de calcular. Por eso les decía, para lo que es la práctica y para lo que es el examen, vamos a trabajar con todos los decimales, cosa que si ustedes lo hacen en Excel, en calculadora, en lo que hagan, jalen todo directamente. Por ejemplo, yo, como les muestro acá, al jalar las celdas, va a jalarme con todos los decimales que tengan, ¿no ve? Entonces, estamos utilizando ese dato. Ya, igual acá, para lo que está ya esto ligado, ¿no? Es ventas, que es cantidad por precio. Allá van a tener los datos. Entonces, fíjense, me dice el promedio de las cuentas por cobrar va a ser
se hace en la operación 1.055.555.56, ¿no? Am, entonces, bueno, en este caso lo que estaríamos calculando es el promedio. Y fíjense, voy a irme al ejercicio, ¿se acuerdan acá? En algún grupo me preguntaban para qué se utiliza este dato, ¿no? Este de acá. Nos dice, al 31 de diciembre pasado, el saldo de las cuentas por cobrar era de 1.050.000. Entonces, esto es el punto 2, promedio de cuentas por cobrar. Entonces, con eso voy a comparar con cuánto han quedado las cuentas al cierre, 1.050.000. Con esto, ¿no? Como ahora estoy sacando el promedio con mi situación, eso el promedio se saldría que en promedio tengo 1.055.556, ¿no? Entonces, ese dato era por si acaso. Pero en realidad para el análisis final de la costo-beneficio no utilizamos ese, ¿no? Lo que nos va a importar es el tercer punto, que es la inversión promedio que necesitamos, ¿no? O sea, cuánto dinero necesitamos invertir en esta estrategia para poder generar los resultados que queremos. Entonces ahí está el tercer punto como receta de nuevo, ¿no? La inversión en las cuentas por cobrar. Y esto, la fórmula es el costo total dividido en la rotación. Entonces, este es lo que nos da el ejercicio. Costos fijos y costos variables lo tienen como datos, ¿no? Entonces, ahí están, solo los he copiado. Y haciendo, ¿no? Todo con fórmula, como pueden ver, está jalando ahí la rotación, todo. Y nos dice entonces que la inversión promedio en cuentas por cobrar va a ser 711.000. Esa es la inicial, la situación con la que estamos empezando. Y para acabar, nuestro estado de resultados inicial es esto, ¿no? Ventas menos costos fijos menos costos variables. La utilidad operativa. Igual en esta parte, para efectos de análisis, no le estoy restando los impuestos, o sea, el IUE, el 25%. Si lo aplicaran, va a dar lo mismo, ¿no? Va a dar el mismo impacto, porque tanto al escenario 1 o al 2, 3, a todos le tendríamos que igual aplicar el IUE. Entonces, al comparar resultados, la comparación, el resultado al que vamos a arribar va a ser lo mismo, ¿no? La interpretación de que si eso nos conviene pues para efectos prácticos no se coloca, ¿no? Pero sí obviamente cuando ya se concrete o suceda esto, siempre se va a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, pero apega en la misma proporción a todos los escenarios porque el IUE siempre va a ser 25%, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver las alternativas, ¿no? El escenario 2 nos dice, ese es el escenario 1 como empezamos. Y el escenario 2 es el que estamos analizando acá, que decía ampliar los montos o los límites créditos que tiene la empresa, o sea, cambiar su política crediticia. Eso va a lograr que suba 6% las ventas, que el periodo medio de cobro suba a 55 días. Entonces aquí está. Voy a subir las ventas en 6%, pero mi periodo medio de cobro se va a incrementar en 55%. Vuelvo a calcular los pasos, igualito que el anterior, y no, como siempre ahí está jalando la fórmula, como les decía, y nos va a dar el resultado, ¿no? En este caso, la rotación va a ser 6.55. En el primer escenario era 9, ¿no? Si ya vamos comparando, la rotación es más lenta, porque es menos aquí, es 6.55. Entonces, ahí vemos los impactos. Vendo más, pero mis cuentas por cobrar se van a volver más lentas. Entonces, lo que les decía, los números nos están mostrando lo que la teoría nos decía, ¿no? O la teoría nos muestra lo que los números están mostrando, como quieran verlo de cualquiera de los dos lados, pero eso quiere decir que van de la mano, ¿no? O sea, para poder interpretar estos resultados. Entonces, luego el promedio de las cuentas por cobrar, de la misma forma, ¿no? En este caso tenemos que considerar el nuevo nivel de ventas. La inicial eran 950.000 unidades y el incremento que ahora tenemos, ¿no? Ahí está, es el incremento es del 6%, ¿no? Está con fórmula jalando. Entonces significa 157.000 unidades adicionales, por lo tanto 1.000.000
7.000 nuevas, 7.000 unidades es el nuevo nivel de ventas. Si eso lo multiplico por el precio, voy a tener que las ventas ahora ya no son las que eran inicialmente, que eran 9.500.000, ahora son 10.070.000. Entonces ahí está, dividido entre la rotación con esta nueva alternativa, ¿no? Si cambiáramos esta alternativa, nos dice esta va a ser la rotación. Entonces, bueno, ahí está. Y el tercer punto igual, nuevamente vamos a aplicar. Aquí es donde sí vamos a tener ya particularidades. Creo que hasta aquí como que todos hemos ido bien parejo, por lo que he ido viendo en los grupos, lo que ustedes han ido avanzando, estaríamos bien. Aquí ya tal vez un poco hay que ir puliendo. Tercer punto, que es la inversión en las cuentas por cobrar, la fórmula nos dice el costo total dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. La rotación ya la tenemos, no hay problema. Ahora aquí el tema es el costo. ¿Cómo voy a calcular este costo? Pues hay varias cositas aquí. Entonces, primero para los incobrables. Ahí está, para las cuentas incobrables. Entonces, de nuevo, aquí la relación que nos dice que tiene una relación de que por cada 6% va a aumentar 1% los incobrables, ¿no ve? En este caso, está subiendo 6% la, la utilidad en esta estrategia y queremos saber cuánto porcentaje estaría impactando eso para las incobrables, ¿no? Entonces, si quieren, esto es incremento en ventas y este es el incremento en incobrables, ¿no? Entonces, si hacen regla de 3, van a tener acá 6%, ¿no? Por 1%, todo dividido entre 6%. Si hacen los números, es 1%. Entonces, bueno, y de hecho no necesitaban acá hacer regla de 3 porque como es 6% redondo lo que se incrementan las ventas y la relación de proporcionalidad ya les dice que por cada 6 va a ser un 1%, pero acá se los pongo para demostrar que llegaríamos a lo mismo, ¿no? Con regla de 3. Entonces, ¿cuánto va a ser mi nuevo, las cuentas incobrables, ¿no? Mis incobrables, ¿cuánto va a ser en este caso mis pérdidas en incobrables? Entonces me dice que voy a tener, en este caso, el 1.5% que ya tenía, ¿no? Que es lo que nos dice el ejercicio, que actualmente tiene 1.5% de incobrables, y a ese que ya tiene le vamos a aumentar un 1% adicional por hacer esta estrategia, ¿no? Por subir 6% estas ventas, va a subir. Entonces, mi nuevo incobrable va a ser, ¿no? Y ahí está jalando la fórmula de mi total de ventas, que hemos calculado aquí arriba. A ver si ahí le sale, ¿no? De este que hemos calculado, le está calculando el 2.5%. Entonces me dice que mis incobrables en total debería ser 251.750. Pero yo ya tengo incluidos, como ven en el ejercicio, 145.500. Entonces la diferencia, ¿no? Para que sean los 251, me falta 106.250. Entonces, esto es lo que se están incrementando mis incobrables. Por los gastos de cobranza, como decía el ejercicio en esta parte, decía cualquier incremento de ventas tiene que hacer que se concrete la idea del proyecto del gerente financiero, ¿no? Cualquier incremento de ventas representaría. Como aquí sí se incrementan las ventas, quiere decir que ahora los gastos en cobranzas van a ser 85.000. Menos 70.000 que ya están incluidos en la situación original. Me falta incluir únicamente 15.000, que son los incrementales, ¿no? El incremento que se ha tenido. Entonces ya tengo ahí el impacto en incobrables, el impacto en cobranzas. Como tengo que sacar el costo total, el costo fijo ya sabemos que no cambia. Me faltaría calcular el costo variable
cuál va a ser el nuevo costo, considerando que el costo variable cambia en función a la cantidad de unidades vendidas, ¿no? Entonces acá calculamos igualito que en las láminas. ¿Cuánto era mi costo variable inicial? 4.450.000. La cantidad inicial era 950.000 unidades. Por lo tanto, mi costo variable unitario inicial era de 4.68, ¿ya? El inicial. Eh, aquí le estamos poniendo, ya, por si acaso el la cantidad, ¿no? La nueva cantidad, lo que hemos calculado recién cuántos, entonces la nueva cantidad de unidades vendidas me va a dar mi nuevo costo variable. Ya no es el anterior, ¿no? Que tenía. Por lo tanto, el costo total lo sacamos en esta parte, está ahí marcado. Mi costo total va a estar conformado con el costo fijo, que no ha cambiado, es el mismo. El costo variable nuevo, que es el que acabo de calcular. El incremento de los gastos en cobranza, que son los 15.000 adicionales que implica este incremento en ventas, ¿no? Y el incremento de las cuentas incobrables, que también hemos calculado aquí arribita, ¿no? Hemos puesto cuánto adicional de incobrables va a tener. Si sumo todos estos, vamos a tener el costo total en esta alternativa. Dividido entre la rotación, me va a dar cuánto es la inversión promedio en cuentas por cobrar que necesitaría para aplicar esta estrategia, ¿no? En este escenario. Entonces, si aquí calculan su estado de resultados, las ventas no son las mismas que en el inicial porque ha habido incremento de ventas, ¿no? Costos fijos son los mismos, los costos variables los hemos modificado por la cantidad de unidades vendidas, el incremento en gastos de cobranzas lo estamos colocando, el incremento en incobrables que hemos calculado y por lo tanto esta es nuestra nueva utilidad operativa. Acá lo importante que viene es decir si esto es o no es conveniente, ¿no? Entonces decimos la inversión promedio en cuentas por cobrar 1, que es la inicial, era 711.000. En este escenario que estamos evaluando, que le estamos llamando escenario 2, necesitaríamos más dinero, ¿no? Más inversión en cuentas por cobrar. Eso es 1.037.000 datos. Por lo tanto, tengo un incremento en la inversión de cuentas por cobrar, porque esos 711.000 del primer escenario ya los tiene invertidos la empresa. Usted dice, para aplicar esta estrategia, si quieres ampliar los límites, va a implicar que tengas una inversión adicional de 325.990. Eso, ¿no? Ese es el dinero que va a estar inmovilizado, invertido ahí en las cuentas por cobrar. Entonces necesito más inversión. Entonces yo lo que evalúo aquí es costo de oportunidad. Con esos 325.990, nos dice en este caso los inversores esperan ganar un 20%, ¿no? Entonces acá yo estoy diciendo, si sobre esos 325, está ahí jalando la fórmula al costo de oportunidad, ¿no? Yo calculo que en mi alternativa de uso, en el uso alterno que yo le podría dar al dinero como inversionista, puedo generar 20%. Es decir, yo como inversionista ejecutivo de esta empresa, mínimo podría ganar 65.198. Esto es lo que espero, ¿no? Entonces, ese es mi costo de oportunidad. Eso es lo que busco, ¿no? Entonces, 65.000 ese es este costo. Y voy a ir por el otro lado para ver las utilidades. La utilidad actual en el escenario 1 es esto. Y lo que acabamos de calcular en este escenario 2 es mayor, ¿no? 3.282.000. Por lo tanto, hemos tenido un incremento de la utilidad operativa. ¿Ya? Entonces, en este caso, si hacemos ese incremento de la utilidad operativa, vamos a tener este importe. Y eso se considera una utilidad adicional. Entonces, la utilidad es mayor que el costo de capital o costo de oportunidad. Entonces, si evalúo costo-beneficio,
el beneficio es mayor que el costo, por lo tanto, sí es conveniente. ¿Ya? Entonces, sí es conveniente. Ya, otra forma de entender, por si acaso, acá no solo es el costo de oportunidad, ¿no? En este caso, podemos suponer que si los ejecutivos tienen un uso alterno a 20%, o también se consideraría costo si fuera el costo de capital. Y bueno, ya cuando vemos temas de costo de capital, puede ser, por ejemplo, cuál es el rendimiento requerido por los ejecutivos, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Ellos mínimamente esperan por su dinero recibir una retribución del 20%. Ese es mi costo financiero en este caso, ¿no? Entonces, costo versus beneficio, es mayor el beneficio. Por lo tanto, decimos, esta estrategia sí es conveniente y la recomendación sería sí llevarla a cabo porque nos va a dar un incremento de utilidad. ¿Ya? Entonces, ese es el primer escenario. Creo que esta partecita, como les decía, de los costos puede ser la que tal vez en algún grupo no hemos llegado a cuadrar, o sea, no han llegado a sacar lo mismo, pero ya ahora ya tienen, ¿no? Eh, Así debería calcularse, o sea, con todos los impactos que llega a tener aumentar las ventas. No sé si ahí tienen alguna duda para pasar al siguiente escenario, antes de pasar al siguiente. Estamos, ¿no? Igual, vamos viendo en los otros, igual si les salta recién la duda o algo, me lo dicen con confianza, ¿ya? El siguiente escenario a que ahí les mostraba nos dice qué pasa si el plazo de pago, porque el ejercicio nos dice que actualmente damos un plazo de 30 días, ¿no ve? Aunque en realidad la gente nos paga en 40 días. En este caso dice, si entonces le ampliamos el plazo, ya no les damos crédito a 30 días, sino les damos un plazo de 50 días para que paguen. Dice, eso ayudaría a flexibilizar, ¿no? Que se incrementen las ventas en 3%. Y el impacto que va de la mano, ¿no? El periodo medio de cobro va a alargarse. Como ahora le estamos dando más plazo, entonces dice, se estima que se va a alargar de los 40 que tiene actualmente a 50 días, ¿no? Y que la incobrabilidad se aumentaría proporcionalmente, como en esta proporción que dice el ejercicio, ¿no? De 6 a 1. Entonces, este es el siguiente escenario. Para nosotros le vamos a llamar escenario 3, alternativa, cambio en el plazo del crédito, ¿no? Entonces, acá están los datos, como pueden ver. Me dice de 30, le subo a 50 días. Mi periodo medio de cobro justamente coincide también con 50 días. El incremento en ventas va a ser del 3%. De nuevo, como receta, los 3 pasos. Pues ahí, como pueden ver, jala el nuevo plazo, el nuevo periodo medio de cobro. Por lo tanto, esta va a ser mi rotación en este ejercicio. Y voy a tener el segundo, que es el promedio de cuentas por cobrar, donde voy a calcular el nuevo nivel de ventas. Las cantidad de ventas inicial, que era de 950,000 unidades, y lo que voy a hacer es, de esas 950,000, se va a incrementar las ventas, como nos decía el ejercicio, en 3%. Entonces ahí está un 3% adicional. Dice que ahora voy a vender una cantidad de 978,500 unidades. Cantidad por precio me va a dar las ventas totales que va a tener esta empresa. Esas ventas es el dato que necesito para este ejercicio. Lo divido entre la rotación y voy a tener lo que es mi promedio de cuentas por cobrar. Tercer paso, de nuevo calculo el costo total y de nuevo para el nuevo costo tengo que calcular los puntos que habíamos visto hace rato, ¿no? Hemos dicho las incobrables primero, ¿no? Mi pérdida en incobrables. Entonces tengo los incobrables inicial, que ya están incluidos, que ya sabemos que los tenemos que restar. ¿Cuánto es ahora mi incobrabilidad? Vamos a hacer esa proporcionalidad que nos dice, ¿no? Esa regla de 3.
incrementar mis ventas 6%, le va a acompañar un incremento de 1% en las pérdidas de incobrables. Por lo tanto, si voy a subir 3%, ¿cuánto va a ser? Ahorita por lógica podríamos decir, si por 6 sube 1, por 3 la mitad va a subir 0.5, ¿no? Que es lo mismo que hacer esta regla de 3. Aquí ya saben ustedes que se multiplica así cruzadito y se divide, ¿no?, entre este. Entonces, en este caso tengo 3% por 1% dividido entre 6%. El resultado sale 0.005. Como está con porcentaje todo, porque ahí está jalando la fórmula, quiere decir que está al tanto por 1. Lo vuelvo porcentaje y significa un 0.5%. Ese es el nuevo. El inicial era 1.5%. El total es la suma de los dos. El inicial, que ya tenía de 1.5% más 0.5 de incobrabilidad que se ha aumentado. Ahora mis incobrables van a ser del 2%, ¿no? Entonces ahí está, del 2%. ¿Y de dónde está jalando? Esto está jalando del total de ventas net que tengo acá, ¿no? Ahí están mis ventas. Muy bien. Y lo que hago es, dice que mis incobrables ahora tienen que ser 195.700, menos 145.500 que ya están incluidas. Entonces se están incrementando mis incobrables en 50.200. El gasto de cobranzas, de nuevo, ¿no? Decía, cualquier escenario que implique algún incremento en las ventas, vamos a tener que concretar este proyecto, y el gasto, por lo tanto, de cobranzas ahora va a ser 85.000. O sea, de los 70.000 que ya gastábamos actualmente, subimos a 85, por lo tanto se incrementa en 15.000. Pues aquí está de nuevo el costo variable, que ya lo hemos calculado arriba, el costo variable unitario. Podrían ya no volverlo a calcular, sino directamente multiplicarlo por la cantidad de unidades. Entonces aquí, bueno, yo le voy a poner las unidades. Por lo tanto, tenemos acá el costo variable nuevo. Igual que hace rato, vamos a sumar todos los aspectos. Mi costo fijo, que no cambia, mi costo variable nuevo que acabamos de calcular, el incremento de los gastos en cobranzas, los 15.000, el incremento de las incobrables que acabamos de calcular aquí arribita, es 50.200. Ya, ahí mi gasto, perdón, mi costo total es de 6.598.900. La fórmula nos dice es ese costo total dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. Ya, y ahí está. Entonces ahora necesitaré 916.000 en este escenario. Mi estado de resultados para esta alternativa 3, las ventas son diferentes porque se han subido. En el anterior escenario se han subido en 6%. En este escenario que actualmente estamos evaluando se ha subido en 3%. Los costos fijos no han cambiado, los costos variables han cambiado en función a la cantidad de unidades vendidas, los gastos en cobranzas han subido y los gastos no incobrables, de acuerdo a la proporción 6:1 que hemos calculado, y por lo tanto se han incrementado los cuentas incobrables en 50.200. Esto nos da esta nueva utilidad operativa. Comparamos, ¿no? El lado de la inversión. Necesitaba antes 711.000, ahora necesitaré 916.000, significa 205.000 más que la situación actual. Si considero el costo de oportunidad del 20%, quiere decir que no, esto debería generar mínimamente 41.076.000. Si no genera esto, entonces no nos conviene, no es viable. En este caso, si vamos al lado de la utilidad inicial, comparando con este escenario 3, sube. ¿Cuánto se incrementa la utilidad? En 86.300. Si comparamos costo-beneficio, la utilidad que se obtiene es mayor que el costo. Entonces decimos que este sí es conveniente, ¿no? Ahorita las dos alternativas sí son convenientes a la empresa porque representan mayor utilidad o beneficio que costo.
¿Ya? Entonces, ese es el segundo escenario. El tercer escenario, ahí está. Este era el tercer escenario, alternativa que estábamos evaluando, que nos dice que va a otorgar un descuento por pronto pago. Nos dice por lo menos 6% por pago hasta los 15 días y neto a los 30 días. Bueno, aquí está. Eso significa 6.15, ay, perdón, 6.15 neto 30, ¿no? Le estamos llamando escenario 4, que nos dice 6.15 neto 30. Nos dice, si hace eso, se van a aumentar en 4.5% las ventas. Se estima que el 35% de los clientes van a aprovechar este descuento. Y al aplicar esta política, el periodo medio de cobro disminuirá en 4 días del original. Aquí está mi incremento, es del 6%, el 35% de los clientes va a acceder a este descuento. El incremento en ventas que voy a tener es 4.5% y la disminución nos dice que va a ser menos 4 días de lo que se tiene originalmente. Entonces el original era 40, ¿no? Menos 4 días, entonces mi nuevo periodo medio de cobro va a ser de 36 días. Con eso ya podemos calcular 1, 2, 3 los pasos de nuevo. Entonces la rotación, lo mismo con el nuevo periodo de cobro que acabamos de estimar. Entonces la rotación, ahí como que estamos bien, fíjense, ¿no? Porque de la situación original, que salía una rotación de 9 veces al año, ahora rotaría 10 veces al año. Eso es bueno, ¿no? Por este incentivo estaría rotando más rápido. Por el lado de la rotación, bien, pero vamos a ver si por el lado de los costos también estaría bien o no. El promedio de las cuentas por cobrar, aquí está la cantidad inicial de ventas. Le vamos a aplicar el incremento en las ventas, en este caso del 4.5%. Ya, ahí está, pueden ver, está jalando a la fórmula ese incremento del 4.5%, ¿no? Entonces, la nueva cantidad vendida, vamos a tener acá los 999, 2.750 unidades. Por precio, cantidad por precio, tenemos las ventas, ¿no? Bueno, entonces en este caso el escenario nos dice que tendríamos de estas ventas brutas un descuento. Nos decía que el 35% de los clientes están, no, no es este monto, ¿no? ¿Cuánto nos decía? Nos decía que el 35% de los clientes aprovecharían este descuento, pero el descuento es del 6%, ¿no? Voy a corregir. Este es del 6. Entonces, si vemos acá, está jalando la fórmula, ¿no? Entonces, de mis ventas brutas, dice que le estoy calculando el 6% de descuento y que el 35% de los clientes o de las ventas, ¿no? Van a acceder a este beneficio. Eso significa que vamos a tener un descuento de 208.000 en las cuentas, en las ventas. Entonces, ventas brutas menos descuento, rebajas o devoluciones en ventas, tenemos lo que son las ventas netas. Con estas ventas netas calculamos cuánto va a ser mi promedio de cuentas por cobrar. Entonces, fíjense, va a ser 971.000. Entonces, si comparan esto con lo que les decía que el ejercicio nos dice, como dato nada más, nos decía que al 31 de diciembre anterior teníamos 1.050.000 en cuentas por cobrar. Entonces, acá reduce, ¿no? Gracias a este incentivo por pronto pago de 1.050.000, bajaría mis cuentas por cobrar a 971.000, lo cual también es bueno, ¿no? Entonces, 1 y 2, bien, ¿no? Pero en realidad el que determina acá va a ser el siguiente, ¿no? El tema de la inversión. Entonces, paso 3, inversión promedio en cuentas por cobrar.
Entonces, de nuevo, aquí vamos a tener que calcular primero el costo, porque la fórmula nos dice, ¿no? Costo total dividido entre rotación de cuentas por cobrar. Para calcular eso, de nuevo, primero hacemos los incobrables. Aquí está nuestra regla de 3. La proporción, por cada 6% que suben las ventas, sube 1% la incobrabilidad. En este caso nos dice que está subiendo en 4.5% el nivel de ventas, ¿no? Voy a volverles. Se incrementaría sus ventas en 4.5% anualmente. Ahí está. Si hacemos regla de 3, nos dice que va a ser, y hacen ahí ustedes el cálculo, un 0.75% adicional, nuevo, ¿no? De incobrar, más el 1.5% inicial, tenemos ahora un porcentaje de incobrabilidad de 2.25. Entonces, si ustedes calculan ese porcentaje de incobrabilidad, ¿no? Nos dice que las nuevas incobrabilidades son 223.368, menos 145.500 que ya está inmerso en el dato. Quiere decir que hay un incremento de las cuentas incobrables de 77.868. Entonces, ese es el dato que vamos a poner, ¿no? Ese incremento de cuentas incobrables. Por el lado del gasto de cobranzas, lo que ya hemos visto. Por haber un incremento en ventas, se concreta el proyecto, por lo tanto, gasto 15.000 adicional, ¿no? Esos son los 15.000 adicionales que gasto por esta alternativa. Entonces, ahí está. Costo variable. El costo variable ya sabemos, ya hemos calculado anteriormente que es de 4.68 por la nueva cantidad. En este caso, nos va a dar el costo variable nuevo. Entonces, con eso ya podemos calcular mi costo total. Mi costo total es la suma de, ahí creo que está, no sé, a mí me sale como con retraso la imagen del Excel, no sé si ustedes me siguen. ¿Qué está marcado ahorita en la pantalla, en lo que tienen, porfa? Está marcado el costo el y el costo costo total, total. licenciada. Ahí. En mi celular se ha quedado arriba, se ha quedado en gastos de cobranza. Debe ser mi señal de aquí, a ver. Esto es. Ya, muy bien, está bien. Entonces, bueno, costo total, ya les decía, el costo fijo no ha cambiado, el costo variable acabamos de calcular, el incremento en gastos de cobranza de los 15.000 que ya hemos visto, y el incremento en las cuentas de incobrables que acabamos de calcular, ¿no? Con eso tenemos nuestro nuevo costo total y podemos calcular la inversión para las cuentas por cobrar. De hecho, debe ser menos, ¿no? Como pueden ver, si solo me voy a ese aspecto, creo que era 700 tantos mil en el inicial y con esto si solo comparara eso, todo estaría ok, ¿no? O sea, está ahí rebajando todos los impactos de las cuentas por cobrar, porque como efecto de haber incentivado con este pronto pago, estamos haciendo que paguen más rápido, por lo tanto rotan nuestras cuentas por cobrar, tenemos menos nivel de cuentas por cobrar, necesitamos menos inversión en cuentas por cobrar, ¿no? Pero veremos si es sostenible el descuento o no es sostenible, ¿no? Porque ese descuento está mermando los ingresos, entonces hay que ver si va a ser válido o no. Y para eso calculamos paralelamente el estado de resultados, ¿no? Entonces, menos costos fijos, menos costos variables, menos el incremento en gastos de cobranza y menos el incremento de los incobrables, me da esta nueva utilidad operativa. Si yo comparo, como les decía, en el lado de la inversión es bueno. Fíjense que le sale con signo negativo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya dice decremento, no está como nosotros. Ahorita yo disminuiría la inversión que necesito en cuentas por cobrar, porque como se va a mover más rápido, pues ya no tiene que estar ahí inmovilizado mi dinero en las cuentas por cobrar, por eso necesito menos inversión, ¿no? Entonces, en este caso me dice
ese dinero que no voy a invertirlo en las cuentas por cobrar, tiene un costo de oportunidad del 20%, o sea, yo podría estar generando en mi uso alterno con ese dinero 8.360, ¿no? Entonces, esto sería en realidad, en este caso, un beneficio y ya no un costo. Y por el lado de la utilidad de la inicial, en realidad ha disminuido. Fíjense, tengo un decremento de la utilidad operativa, ha disminuido en 74.000. Entonces no tengo utilidad, en realidad tengo pérdida de la gestión, que es, no por eso está ahí con signo negativo, perdiendo 74.900. Por lo tanto, el hacer ese descuento, si bien tiene impactos eh, positivos en tus cuentas por cobrar, al ser una merma de tus ingresos, está afectando la utilidad y por lo tanto no es conveniente. Pues fíjense, estoy teniendo una pérdida en lugar de un incremento de utilidad. Entonces, este diríamos que no es un escenario conveniente. Entonces, la sugerencia a la empresa sería no hacer esto o evaluar tal vez el descuento que sea más cortito, ¿no? Entonces, en vez de darle un descuento de no sé cuánto es en este caso, no me acuerdo, en vez de descontarle 6%, tal vez evaluaremos solo un 3%, ¿no? Tal vez menos clientes van a acceder, pero podría ser más factible, no lo sé, tendríamos que calcularlo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Entonces, este no va a ser conveniente. Ya, y el último, ya para acabar con esto, el análisis combinado, que creo que aquí es donde más dudas han tenido ustedes, ¿no ven? Entonces vamos a ir viendo. El análisis combinado, en este caso, el escenario 4, que es el que acabamos de ver, no salía conveniente, ¿no? Entonces no, la alternativa es no tomarlo. El escenario 2 y 3, ¿no? Que sería el de cambiar los límites de ventas y el de ampliar el plazo de los créditos. Ese escenario ambos escenarios han sido buenos, ¿no? Han tenido resultados. Entonces, lo que vamos a hacer es fusionar, aplicar al mismo tiempo estas dos estrategias para tener mejores resultados para la empresa. El escenario 2, para recordar, nos decía que vamos a cambiar los límites, tanto el límite máximo como el mínimo, ¿no? Era duplicar el máximo y a la mitad del mínimo, creo, ¿no? Y eso va a generar que aumentemos ventas en 6% y nuestro periodo medio de cobro va a subir de 40 a 55 días. Y el escenario 3 nos decía que vamos a cambiar el plazo de otorgación, ¿no? Nos decía vamos a ir de 40 a 50 días. Y nuestro periodo medio de cobro va a ser 50 días también, ¿no? Entonces ese era el cambio. Y por hacer esto vamos a incrementar 3% nuestras ventas. ¿No ven? 3% era, a ver, espérenme, así aquí está, un incremento del 3%, ¿no? Ese era si el plazo fuera cambiado. Muy bien, entonces esos son los datos. Entonces tenemos impactos. El periodo medio de cobro inicial con el que parte esta empresa es de 40. Ese se mantiene. Con eso está actualmente. Por el escenario 2, ¿no? Dice que aquí voy a ir a anotar. Pues estoy marcando. Por el escenario 2 dice de 40 subiríamos a 55 días. Entonces, ¿cuánto estoy aumentando? De 40 a 55 voy a tener 15 días adicionales, ¿no? Está subiendo mi periodo medio de cobro. Entonces, en realidad, si suman estos dos, ahí están los 55 días, ¿no? Entonces, puede aplicar ese escenario, se ha subido a 55 días nuestro periodo medio de cobro. Pero tenemos que hacerlo de manera conjunta, fusionando con este otro escenario. Y este otro escenario nos va a subir las ventas en 30%, pero fíjense, nos va a ayudar, ¿no? Va a tener aquí otro cambio de plazo, ¿no? Nos dice, este tiene un impacto que de los 40 días va a subir a 50 días. Entonces, cada escenario tiene su propio impacto y en realidad lo que tenemos que hacer es sumar el impacto de cada escenario. No el total, no voy a sumar 50 días y 55, ¿no? O sea, el total aquí ya tendría 105 días. No, solo el impacto que está teniendo. Del original que era 40 a 55 tiene un impacto de subir 15 días.
y este otro escenario del original de 40 tiene un impacto de aumentarse en 10 días adicionales. Entonces, considero la situación original, el impacto que va a tener un escenario evaluado y el impacto del otro escenario. Por lo tanto, mi periodo medio de cobro, si sumo todos estos, va a ser de 65 días, considerando que cada alternativa tiene su impacto. Una alternativa sube 15 días más y otra alternativa por tomarla sube 10 días. Entonces, en realidad se está subiendo 25 días por aplicar ambas estrategias de manera conjunta. Pues mi nuevo periodo medio de cobro va a ser 65 días. Y creo que esta era la partecita en la que más duda tenían ustedes. ¿Ya? Entonces eso está bien porque ayer estaban craneando, los escuchaba, algunos decían sumarlo aquí, como les decía, a los tres, ¿no? Ciento y tantos días o no, ¿no? O promediamos y ahí estaban viendo qué hacer. Entonces, está muy bien, esa era la idea, que analicen qué podrían hacer, ¿no? Entonces, pero esto es lo que deberíamos hacer, los impactos que tendría. Lo mismo con el incremento en ventas. Por aplicar una alternativa, se van a subir en 6% las ventas y la otra estrategia me ayuda a subir 3%. Por lo tanto, voy a tener un incremento en ventas total de 9%. Ese es el incremento total que vamos a tener. Con esos datos volvemos a hacer lo que hemos hecho en todos los casos, solo que aquí ya con lo que acabamos de calcular, ¿no? Sacamos la rotación considerando el periodo promedio de cobro de 65 días que acabamos de calcular. Ay, perdón. Y en el segundo indicador vamos a calcular el incremento de ventas con lo que acabamos de calcular, ¿no? Fusionando las dos estrategias, ¿cuánto se incrementan las ventas? En este caso era 9%, ¿no ve? A ver, estoy viendo dónde está jalando esta fórmula. Estos. A ver, ahora sí, estaba mal, ¿no? Ahora sí está. Lo quería comprobar. Ahí está. Está sumando el incremento en ventas de los 9%. Entonces, si se incrementan en 9% las ventas, ¿qué significa en este caso? Vamos a ver, significa que van a ser 85.500 unidades adicionales. Por lo tanto, la nueva cantidad de ventas es de 1.035.500. Por el precio nos da el nuevo nivel de ventas. Va a ser 10.355. Con eso calculo el promedio de las cuentas por cobrar, ahí lo tienen. Y después mi inversión promedio en cuentas por cobrar, que voy a sacar el costo. Para sacar el costo, lo que varía aquí es el tema de la cantidad de unidades vendidas para cambiar mi costo variable y la regla de 3, ¿no? Porque en este caso sabemos la proporción de 6:1 que nos da el ejercicio y ahora queremos estimarnos si nuestra incremento en venta es de 9%, ¿qué impacto va a tener esto en los incobrables? Entonces aquí abajito, aplicando la regla de 3 que tienen, ¿no? Me dice el resultado 1.5%. Ese es un nuevo porcentaje de incobrabilidad, ¿no? Por aumentar mis ventas en 9%, le va a acompañar un 1.5% de incremento en las pérdidas de incobrables. Más el 1.5% inicial que ya teníamos, voy a tener ahora una incobrabilidad del 3%. Aquí está calculando, ¿no? Las ventas que acabamos de calcular aquí arribita, mis ventas brutas, y está aplicándole el porcentaje de incobrabilidad actual, que ahora sería del 3%. Entonces, eso es mis incobrables nuevos. Menos 145.500 que ya están incluidos, mi nuevo incobrabilidad es 165.105. Los famosos 15.000 que ya hemos ido viendo, que pues, los gastos de cobranzas, y el costo variable el costo variable, ¿no? Que ya teníamos el unitario calculado, que era 4.68, lo multiplicamos por la nueva cantidad que acabamos de calcular, ¿no? Y vamos a tener el nuevo costo variable.
Por lo tanto, el costo total, ahí de nuevo, mi costo fijo que no ha cambiado desde el principio, mi costo variable que ha cambiado en función a la cantidad de unidades, los gastos de cobranzas que siempre que haya un aumento en ventas van a ser los 15,000 y el incremento en cuentas incobrables que en este caso ha sido un 3%, estando los 145,000 que ya tenía, ahí está, ¿no? El costo total. Entonces, es una nueva inversión en cuentas incobrables. Y el análisis final, ver cuánto está potenciando este análisis combinado en los resultados para este menos costos fijos, menos variables, menos incremento de gastos de cobranzas y menos incremento de pérdidas en incobrables. Ahí está su utilidad operativa. Y finalmente solo los comparables de la situación inicial, ¿no? El nuevo nivel de inversiones en cuentas por cobrar sube, necesito más inversión. Y si estos 549,000 no los utilizaría en esto, podría, ¿no? Con mi costo de oportunidad generar 109,000. Eso medir, pero comparo con las utilidades. Entonces, en las utilidades decimos que ha habido un incremento de 274,000. ¿Ya? Entonces, si ustedes comparan costo con beneficio, entonces vamos a tener una utilidad mayor, ¿no? De hecho, ya sabíamos que va a salir positivo porque los dos escenarios que hemos combinado han sido buenos. Este ya es el efecto o el resultado combinado, que obviamente es mayor el impacto, el incremento. Entonces, eso era, este era de esta práctica, ¿no? Entonces, como pueden ver, el tema no era en realidad complicado porque los pasitos que les he puesto en las láminas eran uno 2 3 1 2 3 1 2 3, ¿no? Entonces, como que les he hecho como una receta. Pero el tema aquí, y por eso es que quería que hagan esa práctica, es poder desarrollar análisis, ¿no? Poder interpretar los datos. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces creo que, como les digo, ha servido para su objetivo porque en los grupos estaban ahí pensando, tenían las dudas, un grupo me decía, ay, tenemos dudas existenciales, ¿no? Está bien, ¿no? Esa era la idea. Entonces, bueno, ya con esto tienen cómo era, ¿no? Y bueno, no sé, pues si tienen alguna duda más ahorita, díganme, por favor, podamos verlo. Licenciada, sí, bueno, está muy bien por cómo nos está explicando, pero no tenemos, bueno, en mi caso no tengo todavía la rapidez para hacer el análisis de esa manera, Ujú, ¿no? Con los ujú, de mi grupo estábamos viendo y qué es esto y qué es el otro, cómo se saca y todo eso. ujú, Entonces sí nos está costando. No sé si por otro lado nos puede pasar el Excel de este ejercicio para que nosotros vayamos comparando con lo que hemos hecho, porque no nos ha salido. No nos ha salido así. Entonces, por ese lado, pedirle por favor para que para mañana sepamos un poco más, pero sí, no. Nos falta más agilidad, yo creo. Más agilidad en analizar, en decir esto es con esto, es así, 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 días y todo eso, ¿no? Yo creo que es práctica y ujú. bueno, así ya vamos a estar mucho mejor. Muy bien, gracias, María. Sí, tranquilos, o sea, efectivamente, ¿no? Por eso también nos hemos dado muy, muy amplio tiempo ayer para que puedan ir avanzando, pero no se preocupen, ya les decía en el examen, no les voy a poner un caso así largo por tema de tiempo también para que alcancemos todo, unos ejercicios más cortos, pero el hacer y tener que buscar los datos como lo han hecho en este caso, justamente les ayuda a eso, a practicar su agilidad mental y ayudar a encontrar los datos. O sea que los ejercicios que sean ya más cortitos, que les voy a dar ahora en la siguiente práctica, puedan agarrar la misma lógica, ¿no? Y analizarlos de manera más fácil. Entonces se entiende, eso no hay problema, es normal, pero el tema del Excel, lo otro, no les voy a dar el Excel, se los puedo pasar en PDF, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir comparando los datos si quieren, pero
ahí les va a servir igual para lo mismo, ¿no? Para lo que necesita, pero sí no les va a dar el Excel obviamente por tema de que va su examen y todo, ¿no? Por lo menos hagan ahí, ármense ustedes sus temitas para su examen, ¿ya? Pero les voy a dar en PDF, no se preocupen, ¿ya? Bueno, entonces eso, chicos. Eh, ¿Qué les parece si hacemos ya nomás la práctica? Son 7 ejercicios, creo que les he puesto. Y nada, pues para ganar tiempo, pues son chiquititos, ya no se preocupen, ya no es el caso así como tal de estudio, eso era lo largo. Entonces, lo mismo en inventarios, vamos a hacer un caso y también ejercicios sueltos, ¿ya? Porque como les digo, eso les ayuda. A veces, claro, los ejercicios chiquitos nos acostumbramos solo a eso y ya luego leer y buscar ahí, buceando por datos es más difícil y tienen que tener esa posibilidad y esa agilidad de hacerlo. Entonces, estos tipos de ejercicios les va a ayudar a tener esos acercamientos. Así que bueno, está bien, ¿ya? Entonces les daré los ejercicios chiquitos, ¿les parece? Así como para que puedan tener tiempo de hacerlo, para porque justamente por eso les doy la holgura, ¿no? Porque entiendo que no van a hacerlo en un ratito y justamente están analizando y están compartiendo en los grupos. Por eso es que les decía, si algún grupo yo veo que está con la pantalla negra, yo no le voy a poner nota, porque mi objetivo de darles tiempo en la clase es yo poder ir, como he ido viendo en los grupos, de que ustedes están haciendo y entre ustedes están compartiendo, debatiendo, compartiendo conocimientos y todo eso. Pero si no lo van a hacer, ya les he dicho, esos grupos yo los anoto y no vale su práctica y punto, ¿no? Pues ya saben. Les paso entonces, ahorita ya hago las sesiones para que no nos gane el tiempo, porque cuidado luego no alcancen a acabar para entregar hoy esta práctica y lo que sí quisiera con esta otra práctica incluso es que la solucionemos ahora también. Entonces yo estimo que hora y media más o menos les va a tomar esta otra práctica, no debería ser más. Y así la última hora de la clase la solucionamos. La práctica que vamos a hacer ahorita, para que así estén listos. ¿Ya? Entonces ya están las sesiones de grupo y en este momento le estoy pasando igual el PDF a sus compañeros con la práctica. ¿Ya? Enseguida me van diciendo para ponerlos manualmente a los grupos a los que no pueden.